Está con nosotros el ministro de Economía, Gonzalo Scaglione. Bienvenido, ministro. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por la invitación. Refrescamos algunos números y ya nos ponemos a hablar del tema que tocábamos la semana pasada, Juan. Sí, algunas rápido para poder charlar, aprovechando que está la visita del ministro. Pero estos son los datos que vemos, Scaglione, son los que publicó en su último informe la Federación de Industria de Santa Fe, FISFE. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017, 112 fábricas menos en la provincia de Santa Fe. Vamos pasando rápido y así repasamos. En el último año hay una caída de casi 3.700 empleos industriales, con lo que cuesta, ¿no?, formar a los trabajadores en las industrias, sobre todo los puestos calificados. A nivel nacional, la industria registró 17.600 empleos menos que en el 2016, que ya fue un mal año, y que en ese año se habían perdido 63.000 puestos. O sea que el total es de más de 90.000 puestos a nivel nacional. Tenemos algún datito más. Queremos ver. Las importaciones del 2007 por aduanas de Santa Fe, solo de Santa Fe, aumentaron casi 4.000 millones de dólares, un 50% más que en el año 2016, el año anterior, y casi un 100% si se las compara con el 2015. Insisto, todos estos son números que se publicó en el informe de FISFE. Las importaciones de China, en Santa Fe, particularmente a Santa Fe, aumentaron un 240% en volumen y 100% en dólares, con lo cual vendieron muchas baratijas, además, ¿no? Son como dato. Además de eso, bueno, más o menos este panorama más tarifazos es el que se encuentran hoy los industriales. Charlamos con varios en estos días, están en una situación muy complicada en todo el país, pero en Santa Fe en particular. Es una realidad, como bien decías, del modelo económico nacional, que hoy, por un lado, hay una pérdida de mercado interno. La capacidad de consumo medio de la población argentina se ha visto disminuida en esto algo más de 2 años. Y por otra parte, un incremento en los costos productivos, particularmente del sector industrial, que lo lleva a generar dificultades para poder competir con la producción externa, es decir, con las importaciones. Claro. Esa pérdida de competitividad internacional de la producción industrial de nuestro país, obviamente trae aparejado los resultados que vimos el año pasado, por ejemplo, en materia de déficit comercial. Argentina el año pasado compró bienes en el exterior por 8.500 millones de dólares más de lo que vendió al exterior. El déficit comercial, el déficit de la balanza comercial argentino el año pasado fue récord. Y eso claramente es un problema, porque concretamente lo que supone es que alguien nos tiene que prestar esos 8.500 millones de dólares, o bien perdemos reservas internacionales que tenga el país, digamos, ¿no? Disminuimos nuestra posición de reservas o incrementamos nuestro endeudamiento con el exterior, ya no del sector público en sí mismo, sino de la economía argentina en su conjunto. Bueno, complicado además el panorama, se achica de alguna manera la capacidad de consumo, se achica la posibilidad además de aguantar precios a pesar de la inflación, pero hay un montón de valores que los industriales no lo pueden trasladar a precios, no, venden poco, encima compiten con productos importados. El mercado que no les compra es tremendo, ¿no? Lo has dicho claramente, ¿no? Digo, un problema por doble vía, porque por un lado se vende menos, pero por otro lado una porción creciente de lo que se vende es producido fuera del país. Entonces el problema claramente es difícil de absorber. Y por otra parte, y vinculado al tema de coyuntura inmediata, si quiere, que es el tema tarifario, sí, en un escenario de costos crecientes, vinculado a incremento del precio de los combustibles, muy por encima de la inflación, e incremento en el precio de los servicios públicos de distribución de energía eléctrica y de gas, muy por encima de la inflación. ¿Para qué? La pregunta es, ¿y la provincia está para llevar las flores al cementerio entonces? ¿En un panorama de estas características? ¿No puede hacer nada para evitar que el enfermo terminal se pueda curar? A ver, hay condiciones macro que nos vienen dadas a todas las provincias y evidentemente no podemos modificarlo. El tipo de cambio nos lo define una provincia. La decisión respecto de los aranceles a las importaciones, es decir, el nivel de apertura comercial que el país quiere tener, es una política macroeconómica que nos viene dada. El nivel impositivo en Argentina, básicamente el grueso es presión tributaria nacional, con lo cual a todas las empresas del país les viene dada. Ahora bien, ese es el marco en el cual estamos todas las provincias en igualdad de condiciones, si se quiere. Después sí, tenemos espacios desde la política pública provincial para poder mejorar las condiciones, perdón, y un cuarto elemento no menor, que es el costo del financiamiento.
digo, ¿no? Que no lo nombrábamos recién, pero hoy le resulta muy caro a una empresa de nuestro país salir a buscar financiamiento en el sistema bancario. Ahora digo, en este marco, las provincias tenemos algún espacio para actuar y en Santa Fe lo hemos hecho. De hecho, Santa Fe es la única provincia que en el año 2016 creció en su nivel agregado de actividad económica. Claro, alguno me va a decir, en mi actividad no crecí, capaz que perdí nivel de actividad. Lo cierto es que a nivel agregado, todo el país perdió actividad en el 2016, excepto una provincia, que fue la provincia de Santa Fe, que creció un 1% contra el 2015. Claro, medido esto por el indicador sintético de actividad provincial que elabora Federico Muñoz Asociados, que es la única consultora que releva indicadores de las 24 provincias y hace un seguimiento. Solo 10 provincias de 24 tenemos estimación del Producto Bruto Geográfico, con lo cual no es esa la forma de poder compararnos entre todas de manera homogénea. Por eso cito el único indicador que hay a nivel agregado a nivel nacional. En el 2017 Santa Fe tuvo un comportamiento mejor al promedio nacional contra el año 2016, con la salvedad de que crecimos contra un año donde ya habíamos crecido, cuando las demás provincias recuperaron en 2017 lo que habían perdido en el 2016, porque todos habían caído. Ahora bien, digo, eso es a nivel agregado. Hay muchas ramas de actividad económica, particularmente el sector industrial es uno de ellos, en donde no logra tener un comportamiento que se corresponda con el nivel medio. Ahora bien, vos me preguntabas, y perdón que te tuteé, pero ¿qué podemos hacer desde los gobiernos provinciales? Podemos hacer mucho y lo hemos venido haciendo, ¿no? Y definen nuestra mirada respecto de la necesidad de estar acompañando al sector productivo, al sector privado. Digo, el año pasado se aprobó, por ejemplo, la ley PYME. Se aprobó ahora, la mandamos el proyecto en septiembre del año pasado a la legislatura. La ley PYME a nivel nacional supuso, decir, yo me comprometo, dice Nación, a no aumentarle los impuestos a las pymes hasta diciembre del 2018. En Santa Fe dijimos, la verdad que desde nuestra mirada, si lo único que podemos hacer desde la política pública para una empresa pequeña y mediana es comprometernos a no aumentar los impuestos, es muy poco. En Santa Fe nos hemos comprometido a no aumentarle los impuestos a las pymes hasta diciembre del 2019 y no el 2018 como es a nivel nacional. Nosotros fuimos un año más allá del límite de nación. Pero en la ley PYME también creamos programas de acompañamiento del sector productivo en aquellas áreas donde tienen dificultades. Primero, acompañarlas para insertarse en el mercado internacional, para que las pequeñas y medianas empresas puedan tener posibilidades, ya sea de exportar en forma directa o de asistir, es decir, de proveer insumos a quienes tienen capacidad de exportar. Y proponemos fortalecer el Fondo de Inversión y Desarrollo, que es favorecer el acceso al financiamiento por parte de las pequeñas y medianas empresas. Lo que no podemos hacer es generar de mercado interno. Digo, por la capacidad de consumo no la podemos generar de un gobierno provincial. Ahora, ¿está funcionando todo esto? Porque uno sigue hablando con las pymes, con el cordón industrial, y nos dicen no tenemos cómo financiarnos. Digo, si ¿alcanza con esto? Evidentemente no alcanza con esta medida que toma la provincia. A ver, vuelvo. A nivel agregado, uno mira a Santa Fe y la verdad que muestra un comportamiento diferencial a favor en comparación a otras provincias argentinas. Lo que podemos hacer es en un marco en donde la realidad nos viene dada, tratar de generar generar políticas públicas que tengan efectos sobre el sector productivo, que nos pongan mejor de cómo está el promedio nacional. Ahora, el promedio nacional no podemos evitarlo. Nos viene dado a todos los argentinos, vivamos donde vivamos. Viene el gobernador y a lo mejor ya pasó y le dijo, Gonzalo, ¿lo tutea al gobernador? Sí. Gonzalo, ¿me haces números a ver esto que está pidiendo Macri, que le quitemos impuestos a las tarifas de luz, de gas, digamos? ¿Qué se puede hacer? Yo no participé de la reunión esta tarde, fue como en todas las demás provincias, convocada el área que tiene a su cargo en nuestro caso la EPE, digo, ¿no? La prestación de los servicios energéticos. Básicamente la agenda giraba en torno de energía eléctrica y gas. Participó Verónica Gese por parte de la provincia de Santa Fe. Pero también vimos el anuncio que casi en paralelo con la reunión entre provincias y nación hizo la gobernadora de provincia de Buenos Aires, donde claramente la propuesta de la provincia de Buenos Aires es reducir o eliminar impuestos que hoy en Santa Fe son cero. ¿No? Eso me parece que es importante que lo tengamos claro. No existen en Santa Fe esos impuestos. En alguna gestión de gobierno, no sé si la actual o la anterior, no sé cuál, en provincia de Buenos Aires, se establecieron impuestos que se cargaron en la tarifa de luz, de energía eléctrica y en la tarifa de gas, que ahora se propone su eliminación. Pero son impuestos que no existen en la provincia de Santa Fe, no sé en otras jurisdicciones. En Santa Fe cero.
Lo que Provincia de Buenos Aires propone eliminar ahora en Santa Fe ya es cero. Con lo cual ese me parece que es un elemento que hay que tener en cuenta, ¿no? Entre ellos. No, es un impuesto nacional. Pero no El impuesto a la ganancia mínima presunta es un impuesto nacional. Son fondos que crearon, la verdad que no he tenido tiempo de poder indagar más en profundidad porque son impuestos que se cargan por sobre la tarifa de la prestación de servicio de energía eléctrica y de servicio de gas, pero que no tienen que ver con la actividad en sí mismo, ¿no? Bueno, eso en Santa Fe no existe, es cero. Y el segundo elemento es, por lo que uno ha leído, el costo fiscal estimado para la provincia de Buenos Aires como consecuencia de esta medida está en el orden de los 3.000 millones de pesos. Tengamos presente que este año, por el consenso fiscal, Provincia de Buenos Aires va a recibir 44.000 millones de pesos más que lo que hubiese recibido de no existir el consenso fiscal. ¿Va a recibir toda la plata que le debe la nación? En bonos y Ahora, ¿no? hoy, mañana, pasado o no. ¿No te parece una desobediencia inadmisible que la nación no les haya hecho una propuesta de pago? ¿No te parece que es, disculpame la expresión, una gran forreada de la nación a la provincia? Por el lugar que ocupo, quiero ser extremadamente responsable en la respuesta. Yo No creo diga que de forreada, eso lo dice Galeano. Yo creo que objetivamente hay una mora por parte del Gobierno Nacional. Todos nos damos cuenta de eso. Es una información objetiva. Es objetiva. Digamos, ¿no? Todo lo demás son juicios de valor respecto de si la mora es atribuible estrictamente a Nación. Y entramos en la discusión del origen de la deuda. Fue una deuda efectivamente generada por el incumplimiento de las normas de coparticipación por parte del gobierno anterior. Pero hay una continuidad jurídica del Estado. Desde ya que no se puede desconocer. Digamos, nosotros terminamos hace poco tiempo de pagar deudas tomadas por las gestiones del entonces gobernador Reutemann, del entonces gobernador López. Obviamente, es lo que corresponde. Hay una continuidad institucional en el Estado. Ahora bien, estamos en una mesa de negociación por primera vez después de más de 2 años. Los fallos de la Corte son del 24 de noviembre del 2015. En noviembre del 2007 se firmó el consenso fiscal, el 16 de noviembre del 2017 firmamos el consenso fiscal, casi 2 años después, y hasta ese momento no habíamos tenido una reunión concreta donde se pudiera vislumbrar la posibilidad de empezar a cobrar la deuda histórica por los fallos de la Corte. En ese momento que le estábamos resolviendo el problema a la provincia de Buenos Aires por el Fondo de Conurbano, que claramente era un problema mucho más reciente en la agenda pública, porque lo instaló la gobernadora Vidal, con lo cual tenía menos de 2 años. A nosotros, como provincia, nos parecía imposible que no hiciéramos expresa mención a la deuda con Santa Fe. Entonces el gobernador Lipschitz, creo que acertadamente, obligó o exigió la incorporación de una cláusula. La cláusula dice concretamente, antes del 31 de marzo del 2018 nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el monto de la deuda y cómo la van a pagar. Pero no se pusieron la de primera acuerdo. convocatoria llegó a mediados de marzo. Bueno, llevamos algo más de un mes de negociación. Entonces yo me quedo con el dato objetivo de la mora, sí, efectivamente no se cumplió el consenso. Ahora bien, el lado positivo es que por primera vez, luego de más de 2 años, y gracias a que incorporamos esta cláusula en el consenso por la insistencia de nuestro gobernador, podemos tener una mesa concreta de negociación. Desde ya que me hubiese gustado ¿hasta que qué lleguemos plazo? antes del 31 de marzo con el Ministro, acuerdo, ¿hasta pero qué bueno, no se plazo dio. tienen? ¿Qué plazo tienen para poder negociar? El plazo está excedido el plazo, no te puedo decir, Rodrigo, un plazo Entonces ya adicional. es un digamos, plazo, ¿no? digamos, que Hoy objetivamente caducó, hay un digamos, incumplimiento negociación. del consenso fiscal por parte del gobierno nacional. Ahora no. Perdón, ya hubo un incumplimiento de la orden de la Corte Suprema y ahora está el incumplimiento del Consenso Fiscal. Así es. ¿No se puede Perdón, pedir la un ejecución de la- segundo, Víctor. Tenemos que cortar con el cable. Se le queda, ministro. Seguimos redes sociales. un par de minutos exclusivamente por redes sociales. Este es un rueda de prensa nuevo este año. Usted fue al rueda de prensa del año pasado. RDP Nos Santa Fe renovamos. por YouTube. RDP Santa Fe por YouTube. Nos tienen que buscar en Y YouTube, en nos Facebook buscan en Live. Facebook, sino también en Facebook, en Twitter y la app de Ciudadanos, por supuesto. Seguimos para redes, no te vayas.
Seguimos en rueda de prensa. Estamos charlando con el ministro de Economía de la provincia de Santa Fe, Gonzalo Saglione. Estábamos hablando de la deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe, concretamente que fue de alguna manera, tras la firma del pacto fiscal, se esperaba en la provincia que finalmente, después de varios años de aquel fallo del 2015 de la Corte Suprema, tengamos los santafesinos una propuesta concreta de pago. Propuesta concreta en sí, ¿llegó o no llegó la propuesta? Porque en algún momento dijeron, sí, hubo bonos, más obras, pero ¿hay propuesta de Nación o no? Hay una propuesta sobre la cual estamos discutiendo y tratando de mejorarla porque hasta aquí lo que se nos ha presentado a la provincia no le satisface. Entendemos que no es una propuesta que defienda debidamente los intereses de la provincia de Santa Fe. Estamos en esa mesa de negociación siendo conscientes de la mora en la cual ha incurrido el gobierno nacional, aspirando a que no mucho tiempo más se pueda efectivamente llegar a un acuerdo o no, pero entendemos que no debe demorarse mucho más una resolución definitiva sobre el ¿Ustedes particular. hicieron contraoferta? Sí. Sí, en realidad lo que hay es un ida y vuelta casi continuo, que cada 2 o 3 días la otra parte hace un comentario respecto de la propuesta. Digo, arrancamos con una propuesta nacional, le hicimos una devolución, hubo una contraoferta de ellos. Digo, estamos en un ida y vuelta como en cualquier proceso de negociación. A nuestro entender, todavía estamos con un par de puntos que requieren ser modificados para que la propuesta resulte atractiva a los intereses de Por ejemplo, la provincia las de Santa obras, Fe. ¿la va a definir la provincia o la nación? Las obras necesariamente tienen que ser priorizadas por el gobierno de la provincia porque son recursos que corresponden a la provincia. ¿Y por qué quiere una postura tan gandiana el gobierno? Porque podría ser cuantificar la deuda más intereses y pedir la ejecución a la Corte. ¿Por qué no toma esa medida? Por falta de apoyo del resto de la política, bueno, porque obviamente gestionar y estar en sus zapatos es mucho más difícil que estar acá haciendo periodismo seguramente. Por ambas cosas, ¿por qué no piden la ejecución de la condena? 2 o 3 elementos, ¿no? Uno muy de fondo conceptual. Nosotros estamos hoy con un fallo de la Corte discutiendo cómo se paga la deuda como consecuencia de ello. Por la correcta y acertada decisión del entonces gobernador Wiener de haber ido a la Corte en el 2009 a reclamar. Luego de haber agotado durante más de un año la vía administrativa. la vía del diálogo político, digo, porque la verdad que uno incluso llega al reclamo administrativo cuando agotó el diálogo político. La verdad que esto se tendría que haber resuelto con diálogo político. Como la gestión de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner no escuchó a la provincia de Santa Fe, no nos quedó otra que, reitero acertadamente, lo que hizo el gobernador Wiener, reclamar en la Corte. Hoy tenemos ya un fallo de la Corte, de noviembre del 2015, que dice acá no hay nada que discutir, la razón la tiene Santa Fe. Esos recursos son de los santafesinos, pónganse de acuerdo en 120 días cómo se lo devuelven. Bueno, pasaron más de 2 años de eso y todavía no lo logramos. Pero si nosotros volviéramos a la Corte para decirle, fíjese, la verdad que no nos hemos puesto de acuerdo, me parece que la señal que le daríamos al conjunto de la sociedad es que nada ha cambiado. Seguimos con las mismas pautas del comportamiento del pasado, que no es una buena señal de cara a la sociedad. Pero acá la postura de intransigencia la tiene el gobierno nacional, no ustedes. No, a ver, me parece que hemos dado sobradas muestras de vocación de diálogo y acuerdo. Si te están digitando cómo pagarte, digamos, hasta la primera oferta fue que ellos mismos elegían las obras que iban a estar dentro del combo de obras para la provincia. Es obvio que quieren empiojar la situación, como dicen vulgarmente. Yo creo que, perdón, pero un segundo elemento antes de contestar a Rodrigo, que me parece no menor también. La provincia de San Luis siguió ese camino, fue a la Corte y todavía sigue esperando. Como nosotros. Como nosotros, pero digo, no es que la Corte te lo soluciona. Digo, no nos creamos que ir a la Corte supone que esta mora deje de existir. Digo, no. Provincia de San Luis fue la Corte y la Corte todavía nada ha resuelto sobre el particular. Eso nos parece que si logramos un acuerdo entre partes, siempre va a ser mejor que venga un tercero y nos indique como si fuéramos chicos lo que tenemos que hacer. La verdad que creo que Santa Fe es una provincia con dirigentes que han actuado de forma madura. Esperamos lo mismo de la otra parte y que se llegue a un acuerdo. Si tal cosa no sucede, siempre está la vía de volver a acudir a la Corte, que yo creo que es una imagen recontra negativa, una señal recontra negativa que le estaríamos dando a la sociedad. Pero lo que hace... No nosotros,
entiendo que sí, como bien decimos, es la otra parte. Pero es lo que hace cualquier persona que no le ejecutan. A ver, yo opino que no se puede resolver una cuestión política, que la última instancia debe ser la judicial, porque digamos, la justicia en la política, cada vez que interviene, muchas veces hace macanas. Pero cuando ya tomó la decisión de ir a la justicia emite un fallo y para el ejemplo de un Estado provincial contra la nación, o para el ejemplo de una persona contra otra persona, lo natural es que se pida la ejecución de la condena, porque si no, el dañado sigue dañado y sigue afectado por el incumplimiento de esa sentencia. O sea, no resuelve el daño todavía se sigue produciendo en la provincia de Santa Fe. No se sigue produciendo porque cesó la detracción indebida, pero, no se reparó el daño pero hace 2 años y medio que tendrían que haberle pagado. Exactamente. Eso por una decisión de... No, bueno, no por el fallo decía eso, el fallo de la Corte decía que... por el fallo de la Corte. No, solo por el fallo de la Corte, sí. Digamos, se dejó de acumular daño, pero no se reparó el daño oportunamente realizado. Esa es la realidad. Ahora, es absolutamente opinable y cada cual puede tener una postura diferente. Yo lo que digo es, objetivamente, provincia de San Luis siguió el otro camino y sigue, tal como la provincia de Santa Fe, esperando que la Corte resuelva. A nuestro entender, podemos llegar a un acuerdo o no, pero hemos dado claras muestras, la dirigencia política santafesina particularmente, el gobernador, quienes habla de vocación de diálogo, vocación de acuerdo, de tratar de encontrar los elementos para que las partes puedan acordar un mecanismo de pago que compatibilice las posibilidades de pago que tiene el gobierno nacional con la defensa legítima de los intereses de los santafesinos que tenemos que hacer los dirigentes que estamos representando al gobierno de la provincia. Tan mala era la primera propuesta que todos se cuidaron de que ni siquiera trasciendan el total, los detalles y demás. ¿Tan lejos estaba de lo que pretendía Santa Fe? Yo creo que en una discusión de las características de lo que estamos hablando, donde es una deuda o una creencia, mirándolo de la provincia histórica, sí, parece importante preservar el espacio de diálogo para evitar que la discusión pública pueda generar algún tipo de entorpecimiento en la negociación. De hecho, en la ciudad quizás lo han visto en algún medio, creo que no fue lo más inteligente, una reunión con una foto del intendente de la ciudad planteando una discusión respecto de la incorporación de una obra puntual en un lugar que no debió hacerlo, digamos, ¿no? Porque si las obras las priorizamos en Santa Fe, la reunión la debió tener en Casa de Gobierno, en la Casa Gris, y no en Casa Rosada. Pero digo, creo que es importante sostener la seriedad de la discusión. Pero usted es un técnico y militante además, ¿no? No soy militante, comparto lo que Pero bueno, es un técnico dentro del gabinete. El socialismo hizo campaña criticando la detracción ilegal del kirchnerismo, poniendo a consideración del electorado esa situación y después criticando la mora del pago. Usted, cuando le preguntaba a Juan Manuel, ¿por qué no hicieron explícito la propuesta que de la Nación? Usted dice, ¿y por qué no era conveniente ponerla en la discusión pública? Pero el Frente Progresista puso siempre en la discusión pública el fallo de la Corte. Yo creo que estamos en un proceso de negociación donde una vez que encontremos una propuesta definitiva, claramente se pone a consideración del conjunto de la sociedad. De hecho, lo vamos a poner a ratificación legislativa. Siento que no me contesta la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿por qué ahora poner a consideración de la opinión pública no sería lo mejor y por qué en otro momento sí es lo mejor, digamos, por ponerlo como ejemplo? El detalle fino del acuerdo, digamos, no es a través de los medios que tenemos que discutirlo. A mí me parece que es de interés público eso. Sí, desde ya, digamos, obviamente que es de interés público y por eso cuando tengamos una propuesta un poco más definida, ahí sí la vamos a poner a consideración de todo el mundo. ¿No hay posibilidades de que parte de esa deuda pueda comenzar a pagarle al gobierno nacional frenando el corte que hubo de subsidios en los servicios públicos? Por ejemplo, con la tarifa, con lo que se le cobra a la empresa provincial de la energía por la energía a granel. Y que sean los propios usuarios, en este caso seríamos todos los santafesinos los que pagaríamos menos de luz, ¿no? Beneficiaríamos como directamente. Bueno, mira, ya que la oferta no nos satisface y hace tanto que nos debes, te vamos descontando mes por mes a medida de la energía que te vamos comprando. Eso supondría tener que cambiar la ley provincial que está vigente, que establece, que es de diciembre del 2015, que establece que el 100% de los recursos que vayamos a recibir por estos fallos sean aplicados a gastos de capital. Eso significaría gastarnos los santafesinos esa creencia en un gasto corriente,
que es pagar la energía del día a día. Sí, pero sería algo que beneficiaría... Es una decisión de la legislatura. Pero beneficiaría directamente a todos los santafesinos, los beneficiaría en forma directa todos los meses, por lo menos hasta que venga un gobierno con más sensibilidad a nivel nacional y que pare un poco con la tarifa, ¿no? Hoy la ley vigente en la provincia de Santa Fe, por decisión de ambas cámaras, establece que se tiene que destinar a obra pública el 100% de los recursos y no a gasto corriente. Eso sería un gasto corriente. Ministro, Corral se sacó la foto con Frigerio, lo graficó muy bien, digamos. No es el lugar donde debería estar un intendente pidiendo privilegios. O sea, porque en cierta forma el sacarse esa foto tiene una connotación política de privilegio. Yo puedo llegar al ministro del Interior y por lo tanto puedo resolver el problema de los santafesinos, o por lo menos el puente Santo Tomé-Santa Fe. Ahora, hoy Pereira también salió a querer correrlos con la inversión y reflotó esa vieja división de la provincia de Santa Fe entre Rosario y Santa Fe. Hay más, no, regala, ¿no? El término fue regalar. A los rosarinos Lifchit le regala a los rosarinos 5.000 millones de pesos para financiar la salud pública de Rosario y a nosotros nos deja en pampa de la vía, más o menos lo que quiso decir. ¿Van a ver mucho de eso y cómo lo toman? No tengo los números ciudad por ciudad, lo tengo por departamento. Así la clasificación geográfica del gasto público de la provincia se hace por departamento. En el año 2017 el gobierno de la provincia invirtió, porque para mí la salud pública es una inversión y no un gasto, 4.930 millones, un número redondo, un poco más, 4.900 millones de pesos en salud pública, en la función salud pública en el departamento de Rosario. Eso incluye un convenio con el municipio de Rosario, porque parte de la prestación se realiza a través de efectores municipales, y gastó 4.850 millones de pesos en el departamento de la capital para la misma función salud. Evidentemente, cuando uno hace el análisis per cápita, el departamento de Rosario es mucho más poblado que el departamento de la capital, con lo cual claramente el gasto per cápita en salud en el departamento de la capital es mucho más elevado que el gasto per cápita en salud del departamento de Rosario. Buen dato eso. O sea, que los presupuestos son gemelos. Ejecución presupuestaria. Lo que pasó el año pasado. Para el 2017, Rosario, igual que de Santa Fe. 4.930 creo que es, contra 4.850, 50 millones de diferencia. ¿Por qué reflotan entonces esa vieja dicotomía? La verdad que creo que no construye para nada la provincia que, por lo menos de mi mirada, debemos construir, digamos, ¿no? Pídanle la explicación al concejal. Lo que sí me parece importante es dar información, ¿no? Para que la gente disponga de datos. En salud pública, el gobierno de la provincia gasta mucho más por habitante en el departamento de la capital que en el departamento Rosario. Y si miramos la ejecución presupuestaria del municipio de Rosario, vemos que el municipio de Rosario destina mucho más a salud pública que lo que destina el municipio de Santa Fe, que casi no gasta un peso en salud pública. O sea, los funcionarios de Corral dijeron que Rosario está quebrado, utilizan constantemente ese término. Y es por eso que sale al salvataje la provincia. No comparto para nada ese diagnóstico respecto al municipio de Rosario, que tiene muy bajo nivel de deuda. ¿Es únicamente por una cuestión de oportunismo político? No quisiera hacer valoraciones porque creo que no me corresponde tampoco a mí desde mi lugar hacerlo, ¿no? Lo que sí digo, objetivamente, cuando uno mira los números del municipio de Rosario, culminó el año pasado precisamente de pagar la última cuota del último préstamo importante que tuvo el municipio para hacer obras que claramente transformaban la ciudad, que es un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que había tomado allá por el 2005, 2006, 2007 y terminó de pagarlo en el 2017. La verdad que no tiene deuda consolidada importante el municipio de Rosario, con lo cual no sé de dónde sale la afirmación del concejal, pero bueno, me parece que no corresponde que entremos en ese debate, me corresponde a mí. ¿Tiene deuda consolidada? El municipio tiene deuda consolidada, de hecho ha tomado algunos financiamientos en los últimos años para equipamiento o para obras de infraestructura en la ciudad, que obviamente con la autorización previa de los concejales, pero reitero, la verdad que me parece que no me corresponde desde mi lugar estar haciendo valoraciones sobre la salud financiera de los municipios y comunas. La última, ya le pidió el gobernador que le hagan números, a ver cuánto nos cuesta si le equiparamos a los estatales, lo mismo que le dimos a los docentes y a los municipales en paritaria. ¿Ya hizo números? ¿Tiene el borrador armado?
No, es más o menos lo mismo que en la discusión anterior, ¿no? La negociación paritaria creo que es muy positivo que hayamos llegado a un acuerdo finalmente para evitar que se sigan acumulando jornadas sin que los chicos puedan estar en clases en la provincia. Creo que incluso es una provincia que ha mostrado una propuesta claramente superadora cuando uno la pone en relación o en perspectiva con otras provincias. Primero porque parte de un salario más alto. Segundo porque el porcentaje de aumento fue superior al que propusieron la mayoría de las provincias argentinas. Y tercero, porque desde la primera reunión, incluso antes de empezar a hablar de porcentaje, lo que dijimos es, la cláusula gatillo está sobre la mesa. Acá la decisión del gobernador de la provincia, del gobierno de la provincia, para no focalizar en una persona, es que el trabajador público de Santa Fe no pierda poder adquisitivo, que también es una forma de contribuir, y vuelvo al inicio de la nota, a fortalecer el mercado interno. Claro. No creemos que ajustando el salario de los trabajadores podamos mejorar la situación de la economía, ¿no? Creemos que no tiene que perder poder adquisitivo. Y la verdad que allá por febrero, cuando empezábamos la discusión salarial, mediados de febrero, no había ningún economista de Argentina que se animara a poner la firma cuál va a ser la inflación de Argentina de este año. De hecho, hoy mismo, yo creo que nadie puede garantizar cuál va a ser la pauta que finalmente va a terminar ocurriendo de inflación. En ese escenario, digo, no hay mejor herramienta que la cláusula gatillo. Es decir, si nos equivocamos y la inflación no es el 18 y es el 20, esos 2 puntos se corrigen. Si es el 21, una cláusula que le garantiza al trabajador de que no pierde poder adquisitivo. Pero también nos da a nosotros la tranquilidad que si finalmente el gobierno logra dar en la tecla con su política antiinflacionaria y se acerca a la pauta que estableció, nosotros no vamos a poder contar con los recursos para poder pagar mayor salario. Entonces, la cláusula gatillo es lo que nos garantiza eso. Si la inflación es más alta, la inflación se va a trasladar a recaudación y vamos a poder pagar un aumento por sobre el 18%. Ministro, muchas gracias por venir. A ustedes. ¿Le gustó la nueva escenografía de rueda de prensa? Sí, y me gustó la posibilidad de tener tiempo para intercambiar sobre temas tan importantes para la provincia. Me alegro, lo vamos a volver a invitar. Con todo gusto. Cuando tengamos la propuesta de Nación. No, vamos a Yo creo que la habremos hecho. Que venga, no seas malo. Le habríamos hecho, no sé cuántas notas, desde que asumió Saglione, siempre la misma pregunta. Yo me cansé de hacerle la misma pregunta. Por eso no le pregunto más nada. Pero va cambiando mi respuesta, porque digo, hay un elemento no menor. Digo, la pregunta es siempre la misma. Hoy tenemos, Optimista del gol es el ministro. hoy tenemos una mesa de negociación y digo, no mucho tiempo más hay que definirlo porque corresponde que así sea. Sin duda, sin duda. Por el bien de todos los santafesinos. Así es. Gracias por venir.